Hola de nuevo mis queridos amigos, ya estamos de regreso con otro tutorial más de Electrónica Núñez. Y acá pues como yo había mencionado anteriormente, aquí les traigo el tutorial en el cual les voy a enseñar a resolver la avería en los televisores, los cuales representan la avería de imagen de cabeza. Esta falla, señores, como ya lo mencioné en el tutorial anterior, sabe suceder por desajustes en los parámetros que traen incorporados estos televisores. En algunos casos hemos actualizado el firmware, pero de todas maneras no se resuelve la avería. Es necesario entrar definitivamente al modo de servicio y ajustar los parámetros correspondientes para resolver la falla. Muy bien, si te interesa el tutorial, quédate hasta el final para que sepas qué vamos a hacer para resolverlo. Y también te invito a que visites mi canal de YouTube, en el cual te he dejado una fuerte cantidad de tutoriales en los cuales enseño la manera de resolver las averías en los televisores de la nueva generación. ¿Ok? Entonces, si no te has suscrito, te invito a que lo hagas, así puedas estar al tanto de mis videos. Muy bien, comencemos con el tutorial. Muy bien, estas son las partes, estos son los componentes que utilizaremos para armar nuestro circuito activador del menú de servicio. Como puedes observar, es un cable estéreo. Tengo acá también lo que es un jack conector 3.5 estéreo también, y tengo lo que es este LED infrarrojo emisor, el cual se encuentra comúnmente en los control remoto. Muy bien, como puedes observar, es el mismo sensor. También para poder hacer este procedimiento necesitas un clip de audio, el cual es el que emitiremos por medio de este cable hacia el televisor, y esto lo haremos por medio de la salida de audio de nuestra PC. Ahí, como puedes ver, tienes el clip de audio. Abajo en la descripción del video te voy a dejar el link para que puedas descargarlo. Ok, voy a proceder a armar nuestro circuito y luego continuamos con la explicación.
Ok, voy a proceder a conectar el LED. Si no te has fijado cómo hemos hecho toda esta conexión, abajo en la descripción del video te voy a dejar un link en el cual vas a poder descargar una imagen donde muestra cómo va conectada cada una de estas líneas. Ok, recuerda de que utilizaremos lo que es la salida de audio de nuestra PC para poder enviar la señal del clip de audio que te mostré hacia lo que es el sensor emisor del televisor. Muy bien, este es el clip de audio. Vamos a darle doble clic y lo vamos a preparar para hacer el procedimiento. Entonces, dándole doble clic, tenemos ya nuestro reproductor de audio. Algo muy importante también que quiero recalcar es que tú tendrás que aplicar la tecla play en algunos casos muchas veces hasta que aparezca lo que es el acceso al menú de servicio. Recuerda que el jack 3.5 vamos a conectarlo en lo que es la salida de audio de la PC, donde tú pones lo que es los auriculares. Ahí es donde vamos a conectar esta espiga, este jack. Muy bien. Algo bien importante también que cabe mencionar es que tienes que asegurarte que quede conectado correctamente, o de lo contrario no te va a funcionar. Otro asunto muy importante también es lo que es el ajuste de audio. El ajuste de audio tiene mucho que ver para cuando tú le des play para que emita esa frecuencia a través del LED infrarrojo emisor. Yo he probado muchos ajustes de audio y he considerado que en el reproductor a 85% y lo que es el volumen principal a 98% es el ajuste más acertado para poder ingresar esa frecuencia hacia lo que es el sensor receptor del televisor. Ok, tú puedes probar con diferentes ajustes, pero en mi caso este es el que mejor me ha funcionado. Ok, muy bien, vamos a encender nuestro televisor. Ahí, como puedes ver, tenemos la imagen de cabeza. Vamos a acercar nuestro sensor emisor hacia lo que es el receptor del control remoto del televisor. Ahora vamos a aplicar la tecla play más de una vez, como ya lo mencioné, si no te funciona. Y acá, como puedes observar, ya tengo este cuadro, el cual me está indicando que necesita un código para ingresar al menú de servicio. Entonces, con el control remoto vamos a poner el código 0413. Con esto se nos está habilitando lo que es la sección el menú de servicio. Nosotros, si tenemos un control que tenga teclas de cursor, vamos a aplicarlas para ubicarnos en lo que es la sección 4, opción 4. Si no, pues utilizaremos lo que son las teclas del televisor. Ahí, como puedes ver, ya he colocado la opción 4. Voy a dar enter. Como puedes ver, tengo esta opción. Voy a ubicarme ahí y voy a aplicar off. Si lo llegara a encontrar en on, pongo off. Si lo encuentro en off, pongo on. Con esto, señores, vamos a aplicar power off. Vamos a apagar el televisor. Esperamos 5 segundos. Volvemos a encenderlo. Y ahí está. Como puedes ver, es algo muy sencillo, con lo cual puedes resolver esta avería. Esta es una alternativa más que te va a beneficiar mucho en la reparación de estos televisores. No necesariamente por el reemplazo de tarjeta, como hicimos con el tutorial anterior, va a resultar esta avería, sino que es una avería constante que sabe suceder en estos televisores. Muy bien, señores, este es otro tutorial más de Electrónica Núñez. Acuérdate de suscribirte, dale like y comparte mis videos. Y con esto estarías ayudándome a que mi canal pueda crecer muchísimo más. Ok,
Nos vemos hasta el siguiente tutorial.